Esta clase que yo he titulado Después de Hechos, la impartí en la iglesia local a la que pertenezco y fue después de que dimos una enseñanza, predicaciones expositivas de todo el libro de Hechos. La iglesia me pidió que diera este curso como parte de nuestra escuela dominical. Y esta clase abarca después del libro de Hechos, por eso se llama Después de Hechos, después del libro de Hechos, de los años 56, me parece, hasta el concilio de Nicea. En esta pequeña clase del día de hoy, yo de hecho tengo aquí una línea de tiempo, la cual es la que nos va a servir para entender qué es lo que vamos a ir aprendiendo, y empezando desde el 54 después de Cristo y hasta el 105 más adelante. O sea, después de esto vamos a hablar más de otras cosas, pero esta es la línea de tiempo que vamos a estudiar por ahora. Del 54 al 68, el reinado de Nerón, los apóstoles Pedro y Pablo, el obispo de Jerusalén, Santiago, y la iglesia en Roma. También vamos a hablar acerca del libro de Hechos, Hebreos, la Didache y el libro de Apocalipsis, que según algunas tradiciones pudo haberse escrito en este periodo del 62 al 69. También vamos a hablar acerca de los emperadores romanos, Vespasiano, Tito Vespasiano, y la caída de Jerusalén. Un poco más de historia acerca de Tito Flavio Domiciano, el emperador perseguidor de la iglesia, la última década de la última década del primer siglo, y las cartas de Juan. Muy bien, en este periodo que vamos a iniciar el día de hoy, del 54 al 68, vamos a hablar entonces en específico del reinado de Nerón, Pedro y Pablo, Santiago y la iglesia en Roma. Bien, vamos a empezar con Nerón. ¿Quién fue Nerón? Emperador emperador de Roma en el año 54 después de Cristo. Su nombre, Lucius Domitius Aenobarbus. Nació el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo. Su padre fue Gnaeus Domitius Aenobarbus. Este es el emperador Nerón. Lucius Domitius Aenobarbus, mejor conocido como Nerón. Nerón fue el hijo adoptivo del emperador Claudio. Su madre, que ya para ese entonces era viuda del padre de Nerón, convenció a Claudio. Ella se casó con Claudio, con el emperador Claudio, y convenció a Claudio de adoptarlo. La madre de Nerón, pues obviamente se casó con el emperador Claudio, ¿no? Fue el quinto emperador de la dinastía Julio-Claudia. Quinto y último emperador de la dinastía Julio-Claudia. Su madre fue Agripina la joven, hermana de Calígula, que también fue emperador de Roma. Él es parte de la dinastía Junio-Claudia, Calígula. Entonces, después siguió Claudio, que se casó con Agripina la joven. Y bueno, Agripina fue quien de alguna manera convenció a Claudio de que adoptara a Nerón como su hijo propio. Aunque con Agripina, no sé si con Agripina o Claudio ya tenía un hijo. Bueno, vamos a verlo ahorita. Su tutor fue Séneca el joven. Séneca el joven fue un famoso filósofo estoico, hijo de Séneca el viejo, y quien fue forzado a suicidarse por el complot contra Nerón del 65 después de Cristo. Agripina convenció a Claudio de que su sucesor fuera Nerón. Así es. Entonces, el hijo de Claudio y Agripina fue Britannicus.
y ese Británicos tendría que haber sido por ley el siguiente al mando después de Claudio. Sin embargo, Agripina convenció a Claudio de que su sucesor fuera Nerón, es decir, su hijo adoptivo, ¿no? Nerón fue un matricida, él asesinó a su madre en el 59 después de Cristo. Ahora hay muchas teorías. Algunos dicen que simplemente la desterró, pero que al final ella pues murió, ¿no? Fue, eh, fue asesinada. ¿Cómo fue su asesinato? Pues no es muy claro cuáles fueron los motivos del asesinato, pero al parecer una de las amantes de Nerón lo acusaba de tener mamitis. Eh, Otro posible motivo es que se descubrió que Agripina quería reemplazar a su hijo Nerón por su hijo adoptivo, Británicos, ¿no? Entonces, aquí parece que Británicos era hijo de Claudio y no de Agripina, sí. Entonces, Agripina quería reemplazar a Nerón por Britannicus y, y bueno, Nerón se entera de este, de este problema, de este complot para destronarlo y manda a matar a su madre. Y ya sabes que Agripina, quien de alguna manera tenía a su hijo Nerón dominado, para este entonces ya había perdido control sobre su hijo y este, siendo pues de la manera en que era muy agresivo, muy psicópata, mandó a matar a su propia madre. ¿Ok? Él fue músico, tocaba la cítara, que era una especie de guitarra. Él fue un músico, o por lo menos él se autodeclaraba músico. Algunos cuentan que él exigía que las personas que asistían a sus conciertos, porque él tenía muchos conciertos, por nada del mundo se levantaran de sus asientos. Tenían que estar desde el principio hasta el fin mientras él tocara. Todos los que asistían a sus conciertos tenían que estar sentados observándolo. Nadie tenía derecho a levantarse, ni siquiera al baño. Incluso se llegó a contar que una mujer dio a luz en medio de un concierto de Nerón. Él, como ustedes todos saben, él incendió a Roma en el año 64 después de Cristo. Mientras, según la tradición, mientras una parte de Roma estaba siendo incendiada, él tocaba la cítara, ¿no? Él muere a mano de los pretorianos en el año 68 después de Cristo. También recordemos que en el 64, cuando él incendió, o cuando a sus órdenes se incendió alguna parte de Roma, él culpa a los cristianos, él fue un perseguidor de los cristianos. Es durante el tiempo de Nerón que muere Pedro y Pablo. Los cristianos fueron perseguidos, encarcelados y torturados. Lo que sucedía con Nerón es que Nerón los usaba como antorchas humanas, los crucificaba o los amarraba a una pira y les encendía fuego, los mojaba de brea y les encendía fuego y los usaba para alumbrar la vía Apia. Esa era la manera en que Nerón fue conocido como perseguidor de la iglesia. Muere a mano de los pretorianos en el 68, ya nadie lo soportaba. Él muere a mano de la guardia pretoriana en el año 68. Se dice que cuando Nerón murió, él exclamó la siguiente frase: hoy el mundo pierde a su mejor músico. Y bueno, hasta aquí, este es el fin de Nerón. Junto con este periodo de tiempo del 54 al 64 más o menos, tenemos la historia del apóstol Pedro, sus últimos años. Él fue obispo de Antioquía, según la tradición, pero se convirtió en el primer patriarca de Antioquía. Hechos solo menciona que Pablo tuvo una discusión con judíos que se habían ido de Judea a Antioquía. Esto si leemos el libro de Hechos capítulo 13, me parece, encontramos que hubo ahí un conflicto entre Pablo, Bernabé y algunos judíos que habían venido de parte de Santiago de Jerusalén.
Sin embargo, Pablo habla en el libro de Gálatas, habla acerca de su encuentro con Pedro en Antioquía y cómo lo refutó por su actuar en favor de los judíos enviados por Santiago. Orígenes nombra a Pedro como obispo de Antioquía. Bien, fíjense, después de la persecución, después del asesinato de Santiago, Santiago el Mayor, hermano de Juan el Apóstol, Pedro fue arrestado y él estando arrestado, esto según el libro de Hechos, y Pedro estando en arresto, un ángel entró a la cárcel y lo sacó de la cárcel. Pedro pensó que él estaba viendo una visión, pero ya cuando se encontró en la calle fue que despertó y se dio cuenta que un ángel lo había sacado de la prisión. Él se dirigió a la casa donde él vivía o donde él habitaba, la casa conocida también como la casa de Juan Marcos. Y tocó a la puerta, lo recibieron y Pedro decide esa misma noche irse de Jerusalén. Eso es lo que nosotros leemos en el libro de Hechos. Pedro se va de Jerusalén, pasa por Jope y termina en Antioquía. Esa es la ruta que tradicionalmente se le otorga a Pedro. Pedro termina en Antioquía, ¿sí? Entonces, Orígenes nombra a Pedro como obispo de Antioquía. Eusebio de Cesarea, el historiador, lo nombra como fundador, obispo y patriarca de la iglesia de Antioquía. Ignacio de Antioquía fue puesto como obispo de la iglesia de Antioquía, fue escogido por Pedro, según Teodoro de Ciro. Aquí viene algo muy interesante. Existe una tradición llamada Semán, S-E-M-A-A-N, que podría provenir del vocablo hebreo Shema, o del arameo que significa Simón. Y que sabiendo que Pedro dejó a su esposa, según la tradición, Pedro dejó a su esposa e hijos en Antioquía para después de ir a Corinto. Su familia se quedó a radicar en Antioquía y ellos son descendientes hasta el día de hoy del apóstol Pedro. Hasta el día de hoy existen gente que se hacen llamar los semanitas, que según son descendientes directos del apóstol Pedro. Si es así, no lo sé, pero eso es una tradición que se tiene ahí en las iglesias de Antioquía. Pedro se cree que salió después de Antioquía, se dirigió a Corinto, donde se fundó un partido conocido como el Partido Petrino, mismo que se menciona en la primera carta a los Corintios, donde algunos decían, yo soy de Pedro. Según Dionisio, obispo de Corinto, en su carta a la iglesia romana, Pedro y Pablo fundaron la iglesia de Roma y la iglesia de Antioquía, según esto Dionisio, obispo de Corinto. Finalmente llega a Roma y es obispo de Roma según la tradición, pero claramente no hay una evidencia bíblica de que Pedro haya viajado a Roma. Lucas jamás lo menciona. Sin embargo, existe la posibilidad de que el mismo Pedro lo haya indicado en sus cartas. Las cartas que Pedro escribe tienen que ver con que él estaba en Babilonia. Entonces eso da un pequeño indicio de que él seguramente estaba en Roma. Que Pedro estaba hablando tal vez de manera encriptada, ¿no? Él en su primera carta a los exiliados, él dice, la iglesia en Babilonia los saluda. De nuevo, esto podría ser el indicativo de que Pedro podría estar en Roma, haciendo alusión a que la iglesia se hallaba exiliada. Esto en la capital del imperio. Aunque también podría significar cualquier lado, ya que la iglesia siempre se consideraba exiliada por haber sido expulsada de Jerusalén, la capital de la iglesia cristiana. La carta a los romanos de Pablo menciona al menos a 50 personas por nombre y jamás menciona a Pedro.
Así que ahí tenemos la primera evidencia de que Pedro tal vez nunca llegó a Roma. Ignacio de Antioquía menciona a Pedro y a Pablo como fundadores de la iglesia de Roma. Esto es interesante porque después vamos a leer algo acerca de la iglesia de Roma y su relación con Pablo. Irineo de León menciona a Pedro y a Pablo como fundadores de la iglesia de Roma. Clemente de Alejandría menciona que Pedro predicó el evangelio públicamente en Roma. Clemente de Alejandría, estamos hablando ya de finales del segundo siglo, principios del tercer siglo. Según Orígenes y Eusebio, Pedro, después de haber fundado la iglesia de Antioquía, fue y predicó el evangelio en Roma, y que después de haber presidido en Antioquía como obispo, fue y presidió en Roma como obispo hasta su muerte. Lactantius, consejero del emperador Constantino, comentó que Pedro vino a Roma durante el reinado del emperador Nerón. Esto es los testimonios de varias personas, no solamente de Eusebio, que muchos al citar la tradición citan a Eusebio. Tenemos también otras citas, como en este caso Lactancio o Lactantius, consejero del emperador Constantino. Juan narra al final del evangelio que lleva el mismo nombre que Pedro extendería sus manos y alguien le llevaría, explicando así la manera en que Pedro habría de morir. Esto es una pista de que Pedro murió crucificado con las manos extendidas. Se cree tradicionalmente que después del gran incendio en Roma, en el año 64 después de Cristo, Pedro fue crucificado por Nerón como castigo y ejemplo, ya que se decía que los cristianos eran los culpables de provocar el incendio. Clemente de Roma, en su carta a los Corintios, habla acerca del martirio de Pedro, que fue crucificado. Tertuliano explica en sus cartas contra las herejías, así se llaman las cartas de Tertuliano, él explica que Pedro había muerto como su Señor, que había sido entregado a la cruz. También existen unos documentos apócrifos, conocidos como la Carta de Pedro, donde habla acerca de que Pedro, habiendo sido persuadido de escapar de Roma y así escapar de la muerte, la iglesia lo persuadió de que huyera. Él, saliendo por una de las tantas puertas de Roma, en el camino se encontró con Jesús cargando una cruz. O sea, él vio en su visión, vio a una multitud, un tumulto, y él sintió curiosidad y se acercó y vio a Jesús cargando una cruz, a lo que Pedro le preguntó, según el documento en latín, Quo vadis Domine, que quiere decir, Señor, ¿a dónde vas? A lo que Jesús le respondió, Romam eo iterum crucifigi. Jesús respondió, a Roma, a ser crucificado de nuevo. Por lo que Pedro entendió que tenía que morir en Roma. Así que Pedro se entregó y fue muerto, crucificado, y según la tradición, crucificado de cabeza porque Pedro mencionó, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Es decir, una crucifixión normal, sino que fue crucificado de cabeza. Con esto terminamos la historia acerca del apóstol Pedro después del libro de Hechos. Ahora vamos con el apóstol Pablo, y la tradición es que él llega a Roma en el año 60 después de Cristo. Pablo no es fundador de la iglesia en Roma, aun cuando muchos dicen que sí. Esto queda claro en la carta a los romanos, escrita en el 57 después de Cristo, donde Pablo menciona que se ha enterado de la fe de la iglesia romana y que desea ir a visitarlos. En el capítulo 15 de la carta, Pablo se propone ir a visitarlos de camino en su viaje que tiene como destino España. Pablo llega a Roma en el 60 después de Cristo y está ahí por 2 años en arresto domiciliario. Desde ahí escribe algunas cartas, entre ellas las cartas a Timoteo. Para este primer arresto domiciliario posiblemente escribió la primera carta a Timoteo.
Según Clemente de Roma, Pablo, después de su defensa ante los reyes de este mundo, así lo dice Clemente de Roma, viajó a los lugares más lejanos del oeste. La parte que se considera como la más lejana era España. Según el canon muratorio o muratori, el documento que tenemos más antiguo, donde se contiene la lista de libros, o el canon más antiguo del Nuevo Testamento, se menciona que Pablo viajó a España y luego regresó a Roma. Juan Crisóstomo indica que Pablo, después de haber estado en Roma, fue a España. Entonces, él indica que estuvo en Roma primero, el 60 después de Cristo, y de ahí se fue a España. Según la tradición, Irineo de León explica que Pedro y Pablo escogieron a Lino como obispo de Roma. Eusebio confirma que Pablo murió en Roma y citando a Dionisio de Corinto decía que Pablo y Pedro murieron al mismo tiempo. Tertuliano describe que Pablo murió decapitado como Juan el Bautista. Entonces, posiblemente Pablo llegó a España y de España regresó otra vez a Roma, donde otra vez fue encarcelado y finalmente muerto. En esta segunda encarcelamiento se cree que Pablo escribe la segunda carta a Timoteo. Con esto terminamos la historia de Pablo y ahora hablemos de Santiago, quien fue obispo de Jerusalén. Jacobo, primer obispo de Jerusalén. ¿Sí? Voy a mencionarlo ahorita por su nombre bíblico, que es Jacobo, primer obispo de Jerusalén, conocido como Jacobo el Justo, obispo desde el 44 después de Cristo, por donde más o menos escribe su primera carta, o su carta, y fue obispo hasta el 62 o 64 después de Cristo. Según Eusebio, él fue elegido obispo de Jerusalén por Pedro, Juan y su hermano Jacobo el Mayor, el hermano de Juan. Bien, ¿cuántos Jacobos hay en la Escritura? 2 o 3 Jacobos. Primero, ¿por qué se llama Santiago? ¿Por qué le llamamos Santiago? Santiago es el nombre que se le da a Jacobo por la palabra Santi Jacob. Santi Jacob, que es, me parece que es latín, Santi Jacob, de donde se convierte a Santiago, es decir, San Jacob, San Jacobo. Eso es lo que quería decir, San Jacobo, y se terminó convirtiendo a Santiago, San Jacob. Según Mateo, Marcos y Lucas, hay 2 Jacobos, discípulos y apóstoles de Jesús. Jacobo, hermano de Juan, también conocido como Jacobo, hijo de Zebedeo, o Jacobo, hijo del trueno, o Jacobo el mayor. Y luego tenemos al segundo Jacobo, que es Jacobo el menor, o Jacobo, hijo de Alfeo, y hermano de Judas. Marcos menciona también a Jacobo, hermano de Jesús, mismo que Pablo menciona en la carta de Gálatas. Entonces Jacobo el mayor es condenado a muerte y es degollado o decapitado por órdenes de Herodes Agripa. Así que este no puede ser el mismo Santiago, obispo de Jerusalén. Muchos entonces creen que Jacobo el menor, hijo de Alfeo y hermano de Judas, es el mismo que también es llamado hermano de Jesús y el mismo obispo de Jerusalén. Ahora, sin embargo, en mi opinión, Judas se hace llamar hermano de Jacobo. Ese entonces es Judas Tadeo, hijo de Alfeo. Judas no es llamado el hermano del Señor. Entonces hay 2 posibles muertes de Santiago, obispo de Jerusalén, una en Alejandría, lapidado, y otra en Jerusalén, asesinado por orden del sumo sacerdote Ananías. Entonces, en mi opinión, esto muestra que Santiago el menor y Santiago el justo son 2 diferentes, uno siendo el hermano de Santiago, uno siendo hermano de Judas, es decir, Santiago el menor, y el otro hermano del Señor, es decir, Santiago el justo. Santiago el menor es el que muere en Alejandría, lapidado, y Santiago el justo, hermano del Señor, es quien muere asesinado por órdenes del sumo sacerdote. Según cuenta Josefo el historiador judío, que Jacobo fue aventado desde la parte más alta del templo y al caer quedó lisiado, pero no murió. Luego, unos jóvenes, por órdenes del sumo sacerdote,
Ananías, hijo de Ananías, fue molido a golpes con garrotes. Esto después de la muerte de Festo, pero antes de que Albino fuese nombrado gobernador de Judea. Esto entonces coloca la muerte de Jacobo entre el 62 y 64 después de Cristo. Con esto terminamos con la muerte con la historia de Jacobo, el justo, el hermano del Señor, y quien haya presidido o quien presidió el concilio de Jerusalén. ¿Ok? Este Santiago es el que presidió el concilio de Jerusalén, también fue llamado el obispo de Jerusalén, Santiago el justo. Esta imagen que ven aquí en pantalla es una imagen que representa el juicio, la muerte, el martirio de Jacobo y su entierro. Esto según la Iglesia Ortodoxa en Jerusalén. Bien, después de la muerte de Jacobo, Simeón de Jerusalén fue el obispo de Jerusalén. Según Eusebio, el segundo en la lista después de Santiago el Justo, hermano del Señor, fue Simeón de Jerusalén, también conocido, según Egesipo de Nazaret, como hermano del Señor. Esto lo vemos en Marcos. Estos nombres los podemos encontrar en el libro de Marcos. Egesipo, historiador cristiano, comenta que Simeón es el mismo mencionado por Marcos como parte de los hermanos del Señor en el capítulo 6 de Marcos, donde los hermanos de Jesús y su madre dicen, hay que ir por él, pues está fuera de sí. Y se menciona a María, su madre, a Jacobo, a Judas y a Simeón, hermanos de Jesús. ¿Ok? Entonces, se cree que Simeón de Jerusalén, hermano de Jacobo y hermano del Señor, también fue considerado como el segundo obispo de Jerusalén después de la muerte de Jacobo. Ok, con esto hemos llegado al final del 68 después de Cristo, donde hablamos acerca de Nerón, Pedro, Pablo, Santiago y la iglesia en Roma. Ahora nos corresponde hablar acerca del libro de Hechos, Hebreos, la Didache y el Apocalipsis. Esto que estamos aquí por aprender es solamente con respecto a las posibles fechas de estos libros. ¿Sí? El libro de Hechos, que según algunos historiadores, posiblemente se escribió en el 70, en el 80, en el 85, y algunos dicen que tal vez hasta el 100 días después de Cristo. Ahora, el libro de Hechos termina con que Pablo estaba en arresto domiciliario en Roma. Termina dándonos una imagen amigable del emperador Nerón hacia el cristianismo, porque deja a Pablo predicar libremente en Roma y no muestra la idea que conocemos después del 64, donde Nerón es un claro adversario del cristianismo. En este libro no se menciona la muerte de los apóstoles Pedro y Pablo, ni tampoco menciona la muerte de Santiago el Justo. Por lo tanto, podríamos deducir que el libro fue escrito antes del 70 y muy posible antes del 64, pudiendo entonces haber sido escrito entre el 62 y 63 después de Cristo. Recuerden, Pablo llega en el 60 a Roma y el libro escribe que estuvo ahí 2 años y estuvo debatiendo y discutiendo con judíos. Entonces, el libro posiblemente se escribió en el 62 después de Cristo. El libro de Hebreos no es una carta dirigida como en las demás epístolas a alguna iglesia, sino que al parecer estamos frente al sermón apostólico más antiguo que se conoce, es decir, una homilía. El libro usa una forma de interpretación alegórica, por lo que pudo haber sido escrita por alguna persona que usaba este tipo de dialecto. Pablo no usa esa manera de interpretación. Entonces, estos son los posibles autores de esa carta: Pablo,
Apolos, Lucas, Clemente de Roma, Bernabé, y algunos incluso han dicho que tal vez Priscila, es decir, posiblemente una mujer escribió dicha carta. Ahora, de una vez podemos decir que Pablo, al no usar es la manera de interpretación alegórica, lo podemos descartar de los posibles autores. Entre las evidencias internas que tenemos del libro, el libro habla al final de una persona conocida que es Timoteo, por lo tanto, pudo haber sido Apolos, Lucas, Clemente de Roma, Bernabé o Priscila. Clemente de Roma sí usa un poco la forma alegórica, y hay unas evidencias dentro de la carta para demostrar que posiblemente sí pudo haber sido Clemente de Roma. Por ejemplo, en el capítulo 2, cuando cita el Salmo 8, el autor del libro de Hebreos dice: en algún lugar está escrito lo siguiente: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Entonces, esa forma de decir, en algún lugar está escrito lo siguiente, es la manera en que Clemente de Roma hablaba. Él decía, cuando él cita las escrituras en sus cartas, él las cita de esa manera. Existen pruebas de su posible fecha. No pudo ser después del 70, como algunos dicen, porque el libro habla de los rituales en el templo como si estuviesen vigentes para los lectores. Entonces, por lo tanto, pudo haber sido antes del 70 después de Cristo. Y eso nos da otro indicio que pudo haber sido su autor, pudo haber sido alguien que tuviera mucho conocimiento de las liturgias judías. Por lo tanto, sí pudo haber sido Apolos o pudo haber sido Bernabé. ¿Sí? Esa es otra pista que tenemos de esta carta. Los destinatarios de la carta o de esta predicación, de esta homilía, fueron judíos en Jerusalén o judíos en Roma, una parte de la iglesia a los que fue dirigida esta carta, que se habían separado o que habían sido fariseos. Eran fariseos que se habían vuelto al cristianismo, que se habían convertido al cristianismo, y que por las persecuciones que estaban viviendo tanto en Jerusalén como en Roma, por eso es que posiblemente pudo haber sido una de estas dos, ellos se separaron de la iglesia y decidieron regresarse al judaísmo. Por eso las advertencias que da la carta acerca de morir en el desierto, como lo dice los primeros capítulos del libro de Hebreos. Y por eso es que habla acerca de la apostasía, porque este grupo de cristianos querían regresar al judaísmo porque ellos habían sido fariseos. Ahora hablemos acerca del libro de Apocalipsis, que su autor fue Juan en Patmos, y según algunos historiadores, algunos autores cristianos, consideran que el libro fue escrito entre el 62 y el 64 después de Cristo. Las evidencias que tenemos de este libro es que profetiza la caída de Jerusalén, la muerte de Nerón y la nueva Jerusalén. Entonces, no pudo haber sido después del 70, según estos autores, porque tiene estas evidencias internas. Él habla de un templo que está de pie. Por eso es que se cree que es antes del 70 después de Cristo. Habla de algunas herejías actuales, actuales para ese momento y actuales de nuestro momento. Estas herejías eran el gnosticismo, enseñanzas gnósticas. Por ejemplo, cuando habla acerca de los nicolaitas, habla acerca de este tipo de gnosticismo. Las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis estaban bajo la autoridad de Juan, quien se había convertido en el obispo de la provincia de Asia y oficiaba desde Éfeso. Los ángeles eran mensajeros, que según Policarpo, los mensajeros eran personas que cada iglesia enviaba a Juan para administrar su correspondencia personal. Esto es según Policarpo. Cuando dice la escritura, escribe al ángel de la iglesia de, no se refiere a un
ángel, o a un pastor, sino un mensajero como tal, porque la palabra ángel en el griego quiere decir mensajero. Entonces escribe al mensajero para que este mensajero recibiera la carta y se las llevara y leyera a la iglesia de destino. ¿Okay? Ahora, hablemos de la Didache. La Didache es un autor desconocido. Tal vez escribió en Siria o en Alejandría, pero por sus evidencias internas es más posible que sea escrito en Siria, porque habla de montañas, habla de campos, habla de cosas que no existen en Alejandría, que es Egipto. Las fechas posibles cuando se escribieron fue entre el 62 y el 85 después de Cristo. Un dato curioso es que este libro es citado en las Escrituras en el libro de Hechos capítulo 2, 44 me parece, o 42 me parece, que dice que se mantenían todos unidos en el partimiento del pan, en la comunión y en la doctrina de los apóstoles. Este libro, la Didache, se llama tal cual, la doctrina de los apóstoles. Y cuando leemos en el griego, en Hechos 2, 42, 44, la Didache es mencionada allí, dice, y se mantenían en la Didache de los apóstoles, ¿no? Entonces, posiblemente hacía referencia a este libro, o este libro adquirió ese nombre porque era la enseñanza oral de los apóstoles. Probablemente, como les decía, probablemente citado en Hechos, pero también por algunos padres apostólicos. Este libro fue citado por varios padres apostólicos. Bien, con esto terminamos hasta el año 69 después de Cristo. Este es un resumen bastante condensado acerca de lo sucedido entre el 54 y el 69 después de Cristo. La siguiente clase nos corresponde hablar del 69 al 70 después de Cristo, Vespasiano, Tito Vespasiano y la caída de Jerusalén. Muy bien. Yo creo que con esto terminamos la clase de hoy.